¿Sabes lo que realmente significa la tecnología 5G? Hay mucha gente que dice que hace daño, muchos que dicen que incluso produce el COVID, pero ¿sabes realmente si hace daño a la salud? Mi nombre es Aníbal Mayer, dedicado a la enseñanza preuniversitaria del curso de física, y esta vez te voy a explicar lo que significa la famosa tecnología 5G. Para empezar, lo primero que hay que saber es que 5G no significa que haya más energía. Quizás algunos piensan que la G tiene que ver con los gigahertz y con mayor cantidad, pero esta letra 5G simplemente significa o hace referencia a la tecnología. Por ejemplo, para poder revisar este tema de la tecnología, a ver, voy a traer un pequeño plumón. La primera tecnología se llamó 1G. 1G significa que ese teléfono solamente servía para llamar. O sea, esto solamente era lo que uno le suele llamar como fono. El 2G podía hacer la función de llamar, pero también mandar mensaje de texto. Un 3G podía hacer esto, pero además podía conectarse ya a internet. Un ejemplo de 3G eran estos pequeños teléfonos en los que uno podría también comunicarse con internet, podía entrar al Facebook y de repente podía buscar en Google alguna una información que necesite. Los que ahora utilizamos son los 4G, y los 4G, por ejemplo, pasa mi teléfono, los 4G, por ejemplo, son los teléfonos que ahora estás usando, que obviamente tienen mucho más tecnología, pueden grabar video, pueden comunicarse como ahora, hacer una transmisión en vivo, y eso es un 4G. Y obviamente la siguiente generación, la que va a venir y la que está obviamente por tener que utilizarse, es la 5G. En la 5G vamos a poder hacer más cosas. Si por ejemplo tú en tu casa, tu router que tienes de Wi-Fi, cuando tiene 3 o 4 señales, 4 de repente o 5 aparatos conectados, a veces ya no funciona bien, se conectan las computadoras, el televisor, el teléfono, a veces se empieza a saturar y no funciona bien, y a veces hay que reducir. Es porque todavía es una tecnología 4G. Con 5G podrías conectar muchos más instrumentos, muchos más aparatos, de repente comunicarte a distancia, o sea, puedes hacer muchas más cosas. Si ves de repente una transmisión en vivo y a veces tú ves que esa palabra famosa se languea, de repente como que se detiene, es justamente porque la tecnología no es 5G, es todavía 4G. Pero de repente tú no me entiendes qué significa esto de la primera y segunda generación. ¿Cómo es que la tecnología está cambiando? ¿Eso necesita más frecuencia? No. Cuando decimos que estas generaciones van avanzando, quiere decir que cada una de ellas hace cosas diferentes. Y para que me entiendas un ejemplo, una analogía sencilla. ¿Ves esto que está aquí? Este es un destapador. Si esto fuera una primera generación, se dice que es primera generación porque puede hacer una sola función. Esto solo sirve para destapar una botella. Pero, por ejemplo, este otro aparato, esta otra herramienta, sirve para hacer dos cosas. Sirve para destapar una botella y también para sacar los corchos de las botellas de vino. Este podría ser como una segunda generación que hace dos cosas. Y este aparatito de acá, por ejemplo, esto sería una tercera generación. Sirve también para destapar, para abrir latas, esas latas de atún o esas latas de conserva que son un poco complicadas, y también para sacar corchos en una botella de vino. Entonces, cuando decimos primera generación, segunda generación, tercera generación, nos referimos a las cosas que tú puedes hacer con ese aparato. Obviamente, en otro video de repente revisaremos cómo es la circuitería interna, y eso es obviamente gracias a la maravilla de las sustancias semiconductoras con las cuales se puede construir infinidad de circuitos en un espacio muy pequeño. Una segunda pregunta que a veces muchos se confunden es que piensan que hablar de quinta generación, el de 5G, es hablar de mayor frecuencia. ¿Qué frecuencias usan en realidad los 5G? Para eso hay que saber que también las frecuencias se miden en una unidad que es el gigahertz. Y esto es otra cosa. Un gigahertz tiene que ver con esta nomenclatura que uno utiliza en la vida diaria. Por ejemplo, todos de repente hemos usado alguna vez la raíz kilo. Decimos kilómetro, decimos kilogramo, decimos kilohertz.
Y cuando dices kilo, la raíz kilo significa o se refiere a 1000 Hz. Todo aquello que va acompañado de kilo es porque se refiere a 1000 unidades. Un kilómetro es 1000 metros, un kilogramo es 1000 gramos. Pero cuando uno tiene cantidades un poco mayores, utiliza, por si acaso es la K minúscula. M mayúscula es mega. Este es otro prefijo que significa mega. Y mega es 1.000.000. Así, mira, 1.000.000. Un 1 seguido de 6 ceros. Si hablas de, por ejemplo, un meganewton es 1.000.000 de newton. Un megagramo es una tonelada. Un megagramo es 1.000.000 de gramos. Si 1000 gramos es un kilo, 1000 kilogramos sería un megagramo, eso es una tonelada. Aquí en el hospital, yo vivo cerca del hospital de policía, hay un letrerito que dice mega electronvoltios. Si dices mega electronvoltios es porque te refieres a 1.000.000 de electronvoltios. Esto es 1.000.000, un mega es 1.000.000. Y si utilizamos una raíz para indicar cantidades más grandes, viene la cantidad giga. Esto se pronuncia así, giga. Y el giga es 1000.000.000, 1000.000.000, o en otras palabras, esto es 10 a la 9. Las frecuencias se acostumbran a medir, se pueden medir en megahertz, se pueden medir en gigahertz y ahora también incluso no en terahertz. Vamos a medir las frecuencias en gigahertz para saber esa quinta generación dónde se ubica dentro del espectro electromagnético. Vamos a medir las frecuencias en gigahertz. Alguien con conocimientos básicos de física, y esto no es para solamente gente especializada, sino para cualquier persona que quiere un poco entender esto, en la naturaleza existen lo que se llaman las ondas electromagnéticas, y las ondas van más o menos así. Comienzan en las ondas de radio, después vienen las ondas de televisión que están muy pegadas entre sí. Un rango que se usa mucho en telecomunicaciones que son las microondas. Viene la radiación infrarroja, la que normalmente nosotros la asociamos con incremento de temperatura. Viene un rango pequeñito que es la luz visible, después LV, después viene UV que es la radiación ultravioleta, después vienen los rayos X y los rayos gamma. Si nosotros midiéramos en gigahertz, o sea en 10 a la 9, en 1000.000.000 de hertz, para que tú tengas una idea, las radios, su frecuencia de las radios sería más o menos así, 0,00001 gigahertz. De repente esta unidad de frecuencia en gigahertz para la radio no te llama mucho la atención o quizás no la puedes reconocer, pero esto aproximadamente, las ondas de radio comienzan en 10 kilohertz. 10 kilohertz también probablemente no te signifique mucho, ahí aproximadamente comienzan las ondas de radio. Hay ondas más bajas, por ejemplo cuando nosotros tenemos la corriente alterna en casa, los electrones en nuestros circuitos eléctricos circulan o oscilan, se dice vibran, con una frecuencia de 60 veces por segundo, o sea la frecuencia es 60 Hz. 10 kilohertz, o sea 10.000 Hz, es todavía obviamente una frecuencia muy alta comparado con la que tenemos a diario en nuestras diferentes instalaciones eléctricas. Quizás este valor, repito, no significa mucho, pero quizás este valor sí. Tú de repente has escuchado la radio, yo escucho por ejemplo Onda Cero 98.1, ¿te has dado cuenta en qué unidad está ese 98.1? 98.1 megahertz. De repente todavía esa radio no la escuchas y de repente tu papá escucha Oasis 100,1 megahertz. Creo que esa radio te puede significar un poco más. 100 megahertz, o sea, la radio Oasis, que pasa música de los 80, es en gigahertz 0,1 aproximadamente. 100 megahertz es 0,1 gigahertz y yo utilizo los gigahertz para entender. Ahora sí creo que eso sí es más familiar. Si tú revisas tu radio o de repente cuando sintonizas el radio en tu teléfono, la frecuencia más alta en la radio FM es de 108,8 megahertz. O sea, estás aquí en 0,1, 0,18. Perdón, 0,108. Radio Planeta es 107.7 megahertz. O sea, estás en este rango, 0,1 gigahertz. ¿Y cuánto es la telefonía o cuánto es la frecuencia que se usa en telefonía cuando usas tu radio?
Las microondas normalmente están en este rango, entre 0,3 GHz hasta más o menos los 30 GHz. Este es el rango en el que se usa normalmente las microondas. Más arriba de los 30 GHz hasta los 400.000 GHz está una banda que se llama la de radiación infrarroja. En esta zona intermedia, porque ojo, estos valores no son exactos, no son valores que de aquí para allá ya se llaman infrarrojos, sino son zonas como de cambio, zonas de traslado, donde las características obviamente no son otras, todas son variaciones del campo electromagnético. En esta región entre la infrarroja y la microondas, esta banda también se llega a usar hasta los 400 más o menos gigahertz. Datos importantes que tú debes saber. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Perú, y eso lo puedes hacer entrando al ministerio y googleando, esa información es pública. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones regula las frecuencias desde las ondas de radio de más o menos los 10 kHz hasta aproximadamente los 400 GHz. Esto está totalmente regulado. Tú debes saber que cuando se instala un sistema de telefonía, uno no puede usar cualquier frecuencia. No vengo yo y me coloco cualquier frecuencia, sino que todo esto está debidamente regulado. Hay que obtener permisos para poder trabajar en cada una de esas frecuencias. Entonces, no se utiliza en cualquiera. Y seguramente tú te estarás preguntando, ¿y cuál es la frecuencia en la que van a trabajar la tecnología 5G? Bueno, te cuento que la tecnología 5G va a estar aquí, mira. La tecnología 5G cuando llegue y se trabaje en Perú, de buena fuente te puedo decir que está entre los 0,8 GHz hasta aproximadamente 3,5 GHz. Estas frecuencias son las que se utilizan en la tecnología que se llama 5G y como puedes ver, eso está en un rango muy abajo de toda la inmensa gama de ondas electromagnéticas que existe. Estamos debajo de la radiación infrarroja, debajo de la luz. Otra pregunta que mucho creo que preocupa a las personas es cuánto daño hace la radiación. Bueno, los estudios han arrojado estos resultados. Las radiaciones existen con nosotros desde el momento que apareció la radio. Desde que apareció la radio, después la televisión y se empezó a volver público. Desde que usábamos nuestros teléfonos de repente chiquitos o algunos que usaban los más antiguos, ya estábamos usando las microondas y eso circula en nuestras casas. Las señales de wifi, las señales de los controles remotos, todas ellas están en esta región y obviamente se considera, o los estudios han arrojado que no hacen daño a la salud si se hacen obviamente con ciertas medidas de restricción o se calibran adecuadamente. El ministerio en su repartición en su distribución de ondas electromagnéticas, regula también no solamente las frecuencias, sino los niveles de energía en los cuales se tiene que trabajar. Entonces todo esto está regulado, no se puede poner cualquier energía, cualquier potencia, porque obviamente podría en exceso hacer daño. Pero las ondas electromagnéticas más peligrosas, aunque no lo creas, son las que están de la luz hacia este lado. Por encima de la luz, la radiación ultravioleta, X y rayos gamma son altamente peligrosas. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es que estas ondas electromagnéticas, radio, microondas, infrarrojo, al actuar sobre los cuerpos no logran hacer que ninguno de los átomos pierda alguno de sus componentes. No hace que el átomo gane o pierda electrones, no hace que el átomo se electrice. Entonces, hasta acá solamente hace vibrar a los átomos que forman todas las moléculas. Así que más o menos hasta esta región, hasta la luz, se dice que son ondas electromagnéticas no ionizantes. La palabra ion viene de un átomo que se ha cargado. Un ion significa un átomo que ha ganado o ha perdido electrones. Cuando un átomo se ioniza, se convierte en un ion, o sea, gana o pierde electrones, su capacidad de poder atraerse o rechazarse con otros átomos cambia y eso le permite asociarse o rechazarse con otros átomos. Ese proceso de atraerse le permite formar enlaces y formar nuevos compuestos.
Entonces, cuando un átomo no se ioniza, el átomo no tiene por qué agruparse con otros y los compuestos tienen que ser los mismos. No son ondas electromagnéticas ionizantes, todas estas, radio, microondas, hasta las infrarrojas y hasta la luz. Después de la luz vienen ondas electromagnéticas que sí tienen esa capacidad. Estas ondas electromagnéticas vienen en fotones, en paquetes de energía, y esos paquetes de energía sí son capaces de arrancarle un electrón o muchos electrones a los cuerpos, a los átomos, y entonces el átomo se electriza. Al electrizarse, al ionizarse, su capacidad de asociarse con otros cambia, y eso es lo que permite que se asocie de otra manera. Eso en los cuerpos, en el cuerpo humano, en los tejidos vivos, hace que los átomos se asocien de otra manera, y eso es lo que simplemente nosotros conocemos como tejido canceroso. Las nuevas células, producto de la ionización de sus átomos, busca formar nuevos compuestos, y esas nuevas sustancias que se van formando es lo que obviamente hace daño a la salud. Los rayos ultravioleta producen daños en la piel, producen daño en la vista. Esos daños, obviamente, una vez de largas exposiciones, con ir a la playa, con salir de repente en un día soleado y exponerse mucho tiempo, es muy dañino. Mirar al sol directamente hace daño a la vista. Los rayos X están todavía con mayor energía y también pueden producir, ¿no?, daños irreparables en el organismo. Si bien es cierto, los rayos X hacen daño, la gente dirá, entonces, ¿por qué me tomo una radiografía de rayos X? Bueno, las radiografías están reguladas y los niveles de rayos X son muy bajos para que el organismo también, una vez que lo absorbe o lo recibe, lo pueda rechazar. Por lo tanto, se tienen que usar niveles muy bajos. Más de ese nivel o muy grande la exposición, obviamente el daño también va a ser irreparable, y lo mismo pasa con los rayos gamma. Para terminar esta transmisión, yo creo que debemos perderle miedo un poco a las palabras nuevas, y la ciencia, como ves, nos permite un poco entender más lo que está a nuestro alrededor. Y para terminar, vamos a responder a estas preguntas, y quiero que la respuesta quede clara. Si te preguntan qué es 5G, no vayas a pensar que 5G es más energía, porque para tener más energía hay que tener más frecuencia. Más energía que las microondas tiene la ultravioleta, tienen los rayos X, incluso los infrarrojos. Pero 5G no es más energía. 5G quiere decir una nueva tecnología, una nueva forma de utilizar los instrumentos que ya tenemos, una nueva forma de usar el microprocesador. Otra pregunta que es saber es que la frecuencia de la tecnología 5G está usando el mismo rango de las microondas. Seguimos usando este rango que está siempre alrededor de 1, 2, 3 gigahertz. Y gigahertz es una unidad, para que puedas darte cuenta, está todavía muy abajo de la infrarroja, muy abajo de la luz. Otra cosa que es saber es que las ondas electromagnéticas, que sí son de temer, de las que sí hay que protegerse, vienen a partir de la radiación ultravioleta. Y para terminar, finalmente, en el caso de la tecnología 5G, se va a utilizar, si bien es cierto, las mismas bandas, se va a usar las mismas frecuencias, pero la diferencia es que se va a enviar mucho más datos y se pueden hacer mucho más cosas. Si queremos un mundo mejor, necesitamos un mundo más tecnificado, más tecnología, y para eso tenemos que seguramente, dentro de muy poco tiempo, seguramente comunicarnos a través del Internet 5G. Bien, espero que les haya gustado este video, te haya aclarado las dudas, y si te gusta, compártelo. Si hay gente que no entiende o no sabe, compártelo para que puedan saber un poco más. Y no te olvides que la ciencia siempre está al servicio de la humanidad. Nos vemos. Chao.